Emilio Cano es investigador científico en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, en el CENIM del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es licenciado en Bellas Artes, en especialidad de restauración, por la Complutense, y obtuvo su doctorado en el año 2001, en la Complutense también, habiendo realizado una estancia en el Canadian Conservation Institute. Sus líneas de investigación se enfocan al estudio de la corrosión y sistemas de protección del patrimonio cultural metálico, corrosión atmosférica en interiores, técnicas electroquímicas e inhibidores de corrosión, actividades desarrolladas en el Grupo de Investigación Corrosión y Protección de Materiales en Patrimonio Cultural y Construcción COPAC, que lidera. Es el Assistant Coordinator del Grupo de Metal de ICOM-CC, coordinador en la Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural TecnoHeritage, y asimismo es miembro del International Institute of Conservation, el IIC, del Grupo Español, y es colaboración de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Ciencia e Innovación para la Joint Programming Initiative de Cultural Heritage and Global Change and a Challenge for Europe, siendo el miembro del comité ejecutivo de esta en representación de España. Y nos va a hablar de la infraestructura europea de investigación en ciencia del patrimonio ERIS y su nodo en España, oportunidades para los investigadores junior en patrimonio. Así que todo tuyo, Emilio. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Solo un pequeño matiz, alguno de estos cargos ya lo he dejado, entre otras cosas por el compromiso que tengo con este nuevo, que es el de coordinador nacional de esta infraestructura. Quiero dar las gracias a los organizadores por invitarme a participar, a vosotros por estar aquí escuchándome, y lo que voy a tratar de contaros es un poco rápidamente esta historia, que es esto de esta infraestructura europea. Entonces, para empezar, me gustaría preguntaros, que levantéis la mano así rápidamente, ¿quién tiene una idea más o menos clara de lo que es una infraestructura de investigación? Pocas manos, pero bueno, bien. Entonces no me sobra esta diapositiva que dudé si poner o no. No hay una única definición, ¿no? Pero esto es una definición del documento de establecimiento de Horizonte 2020, en el que hablaba de esto, de que es una RI, una Research Infrastructure, son instalaciones, recursos y servicios usados por las comunidades de investigación para realizar investigación y promover la innovación en su campo, cada uno en su campo. Y esto incluye equipamiento científico o colecciones de equipos científicos, y también incluye recursos basados en el conocimiento como colecciones, archivos, datos científicos, incluye infraestructuras digitales como sistemas de datos y de computación y de comunicaciones, y en general cualquier otra herramienta necesaria para obtener, para alcanzar la excelencia en la investigación científica y en la innovación. Pues bien, ERIS, la European Research Infrastructure on Heritage Science, es nuestra infraestructura europea, la infraestructura europea con la que pretendemos hacer esto en nuestro campo, en el campo de la ciencia del patrimonio. ERIS se define, una de las definiciones que tienes es de una infraestructura de investigación distribuida, ya veremos después un poquito qué significa esto, para la interpretación, preservación, documentación y gestión del patrimonio cultural. Y su objetivo es ofrecer servicio a una comunidad científica que es la de investigadores en ciencia del patrimonio, los que trabajamos en Heritage Science. Está compuesta, los elementos que la componen es una colección de instrumentos, no es un único instrumento, es una colección de instrumentos, de herramientas y de servicios para avanzar en la comprensión y preservación del patrimonio. La comunidad que digo a la que sirve es a la comunidad de ciencia del patrimonio. Este es un campo, el de la ciencia del patrimonio, que aquí quizás no es necesario explicarlo. Todos los que estamos aquí estamos porque hacemos ciencia del patrimonio, pero es un concepto que cuando, sobre todo, hablas con otra gente en otros ámbitos, les suena un poco raro. Es cierto que es un campo que su
Se viene aplicando ciencia en estudios de patrimonio cultural desde hace más de un siglo, pero no es hasta recientemente cuando ha adquirido, digamos, la consideración de un campo en sí mismo. Obviamente es un campo interdisciplinar y es un campo que se basa, como pongo aquí, en distintas disciplinas de humanidades, de ciencias y de ingeniería, cuyo objetivo es mejorar la comprensión, el cuidado, el uso sostenible del patrimonio, para enriquecer la vida de las personas en la actualidad y en el futuro, es decir, de una forma sostenible. Es un término genérico, no me gusta lo de genérico, pero la traducción en inglés es umbrella term, es como está escrita esta definición en este documento de la estrategia científico-técnica de ERIS. Conmigo es un término que engloba todas las formas de investigación científica sobre las obras humanas y obras combinadas de la naturaleza y seres humanos que son valiosas para las personas, es decir, sobre el patrimonio. Bien, hemos dicho, una infraestructura está, cuando uno piensa en esto, inicialmente piensa en esto, en equipos, en instrumentos avanzados, instrumentos, por ejemplo, nos han presentado antes del CNA o como Maite ha presentado el del sincrotrón. Pero tan importante como esto, y diría que incluso más en nuestro campo, es que esto vaya asociado con un conocimiento experto de los científicos y de los técnicos que lo utilizan. Y en ERIS ponemos mucho énfasis en esta parte, en que estos instrumentos avanzados son usados y aplicados por gente que son expertos en la técnica y en cómo aplicarla para responder a las preguntas del patrimonio cultural, a las preguntas de la ciencia del patrimonio. Me gusta mucho, como ha dicho antes también Maite, el tema de las preguntas en ciencia. O sea, de verdad, eso es fundamental. La ciencia va de preguntas. Y luego el que utiliza para responderlas va después, pero si no hay una pregunta antes, el resto es paja, es rellenar cositas. Entonces, las preguntas en ciencia del patrimonio son preguntas que nacen de la gente que trabaja con el patrimonio, de los investigadores, de los conservadores, restauradores, historiadores, arqueólogos, de toda esta comunidad global. Y la gente tiene que ser capaz, los científicos y los técnicos que trabajamos en esta infraestructura o con cualquier otro laboratorio, tenemos que ser capaces de dar respuestas a estas preguntas y, por lo tanto, conocer bien con qué estamos trabajando. Bueno, todo este conjunto de instrumentos y de conocimiento experto se agrupa en ERIS en 4 plataformas que denominamos, que son FixLab, MoLab, ArchLab y DigiLab. Estas 4 plataformas agrupan, FixLab es quizás la más fácil de entender, son estos grandes equipos, estos grandes instrumentos, aceleradores, sincrotrones, como grandes o incluso medianos, también incluimos instrumentos medianos, instrumentos de laboratorio que no pueden ser trasladados, que no pueden ser movidos. La microscopía no lineal que nos acaban de presentar es también un ejemplo de un equipo que no te puede llevar, que es un FixLab para nuestra definición. En el otro extremo tenemos MoLab, que son los instrumentos móviles, aquellos que nos podemos llevar, coger debajo del brazo, a veces en una maleta, a veces en un camión, pero nos lo podemos llevar y hacer los análisis in situ. Y sabemos cómo de importante es esto en nuestro campo, en el patrimonio cultural, porque hay bienes y hay objetos que no podemos trasladar. ArchLab es una plataforma que está compuesta por esta otra parte que hablábamos de conocimiento, de archivos científicos, de informes, de resultados, de espectros, de datos y también de colecciones de muestras, en muchos casos, que están tomadas de bienes culturales únicos, que por lo tanto no se puede volver a muestrear, de cosas que son de excavaciones arqueológicas, que ya la propia excavación destruye a la hora de realizar la excavación. Entonces, todas estas muestras y los resultados que se han ido obteniendo a lo largo del tiempo de analizarlo están muchas veces almacenadas o guardadas en instituciones culturales, en museos, en centros de conservación y restauración y no son fácilmente accesibles. Bueno, pues ArchLab lo que pretende es dar precisamente acceso a todo eso, a toda esa información que no está publicada o no está accesible en otros casos. Y por último, DigiLab, que es la única plataforma hasta el momento que no está funcionando, que está en construcción, lo que pretende es dar este acceso a estos datos, a esta información, pero de manera digital y de manera remota, de forma que sea accesible de manera abierta y de manera global desde cualquier sitio. Comentaba antes que ERIS es una infraestructura distribuida. ¿Qué significa esto? Pues que al contrario de un sincrotrón, de un telescopio que están construidos en un solo sitio, aquí tenemos instrumentos y equipos que están distribuidos en distintos sitios.
ERIS adquiere esta forma, esta estructura de estrella que os pongo aquí, en el cual hay lo que llamamos la sede central, el Central Hub, que está en Florencia, ya está situada en Florencia, y luego existe una serie de nodos nacionales que en cada país agrupan a todos los proveedores de servicios y todas las herramientas de cada país. Entonces, en cada país se han ido estableciendo estos nodos nacionales, los llamamos, pues como veis aquí, con ERIS. La abreviatura del país, y en nuestro caso pues es ERIS.es. ERIS.es es el nodo español, ERIS.es es una de estas bolitas alrededor que estamos conectados con el Central Hub, que a la hora del usuario se trata de que sea algo transparente, él lo ve como un punto de acceso único, un punto de contacto único, pero los instrumentos están distribuidos y a nivel interno eso supone una forma de organizarnos, pues como veis aquí. Entonces, ERIS.es es, como digo, el nodo español. La historia del nodo español es, bueno, pues tiene depende de lo que nos queramos remontar y con el detalle que queramos hacerlo. Sin entrar en mucho detalle, porque no hay tiempo para ello y además no es lo más importante ahora, sí que me gusta señalar como el origen del cual hemos venido pues alimentándonos mucho, no solo para ERIS, sino para también otras actividades, en la red de ciencia y tecnología para la conservación del patrimonio cultural, TecnoHeritage, que es una red que se creó en el 2011 e incluso podría remontar un poquito más a la red temática de patrimonio histórico-cultural de CSIC que se creó en 2010. TecnoHeritage, o sea, la red de CSIC y luego TecnoHeritage han sido importantes sobre todo para crear esta comunidad interdisciplinar, para permitir ponernos en contacto, colaborar y trabajar y desarrollar proyectos como hemos venido haciendo entre gente que trabajamos en distintas disciplinas. Un poco partiendo de este caldo de cultivo fue cuando en el 2016, a partir de la iniciativa que se estaba moviendo en Europa, pues coordinamos desde CSIC y con el apoyo del Instituto de Patrimonio Cultural de España y del CNIE, nos dirigimos, digamos, al Ministerio de Economía y Competitividad, que era el competente en ciencia en ese momento, para solicitar que España diera el apoyo para la inclusión de ERIS en la hoja de ruta ESFRI de 2016. ESFRI es un foro estratégico, no tiene capacidad de decisión, pero es un foro de expertos que define las prioridades científicas sobre las que desarrollar infraestructuras en Europa. Y por lo tanto es, digamos, un poco el que marca el camino, esta hoja de ruta de el roadmap del que hablo aquí. Pero bueno, pues a partir de estos movimientos, más cosas alrededor, pero a partir de estos movimientos, el Ministerio nuestro apoyó a la inclusión en la hoja de ruta de ESFRI, como así fue, se incluyó, y por parte de España pues comenzamos a la vez, en paralelo, a crear este nodo español. Inicialmente compuesto, pues como veis aquí, por parte del CSIC, por dos institutos, por el CENIM, el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, al que yo pertenezco, y por el Rocasolano, Instituto de Química Física Rocasolano, y el IPC y el CNIE, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, que es una ICTS. Estos son el núcleo al cual se añadieron posteriormente otros dos institutos o centros del CSIC, el IGEO, y del que ya hemos visto también aquí algunas presentaciones, y Digital CSIC, que son la gente encargada del repositorio institucional y de todos los temas de ciencia abierta. Se unió también el CNA, el Centro Nacional de Aceleradores, que lo pongo aquí entre medias, porque como ya han contado antes es un centro mixto, y se unieron también en primera instancia el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León y grupos de la Universidad de Barcelona y de la Universidad del País Vasco. Y más recientemente, en una siguiente instancia, se unió un grupo de la Universidad Autónoma de Madrid. Todo ello, esto digamos por la parte científica y contando con el apoyo político, que para todo este tipo de actividades es fundamental, tanto el Ministerio de Ciencia, con el nombre que ha ido teniendo en cada momento, y con el Ministerio de Cultura, también de nombre, con el nombre que ha ido teniendo en cada momento. La historia de ERIS, en general, como digo, oficialmente, aunque viene
toda una serie de proyectos anteriores europeos, de Labstex, Euartec, Carisma, Hyperion, que seguramente algunos os suenan. Pero digamos oficialmente como ERIS, como infraestructura, parte de esta inclusión en la hoja de ruta de ESFRI en el 2016. En 2017 nos dieron un proyecto de fase preparatoria para realizar la preparación de toda esta actividad. Y como resultado, en el 2021 se envió a la Comisión Europea la propuesta, la fase 1, que llama el Step 1, para la creación de ERIS, como ERIC. Perdóname por los acrónimos, pero es muy... a veces es un poco lioso, pero bueno, son la terminología que se utiliza, en este caso lo de ERIC es European Research Infrastructure Consortium, que es la forma legal específica y especial que se ha creado en la Comisión Europea para este tipo de infraestructuras transnacionales, que no están sujetas a la legislación de un país, sino a esta legislación específica. Entonces, bueno, como digo, se envió esta fase 1 y en 2022 se ha ido trabajando en la fase de implementación y se han creado, bueno, de manera interina estas dos estructuras de gobernanza, la General Assembly y el Comité de Nodos Nacionales. La situación actual en la que estamos es que tenemos estos países involucrados que veis aquí en el mapa. Italia es el coordinador, el que lo está guiando. Tenemos luego otros 13 países, creo que era el número exacto. Bueno, habría un pelín en algún momento, uno arriba, uno abajo, más 2 países, Austria y Suecia, como observadores. Y el objetivo es que a final de este año, o sea, que se envíe lo que se llama el Step 2, el paso definitivo para la creación del ERIC, que es algo que se está haciendo en estos días, no sé si nos ha mandado ya, se mandará en los próximos días, con el objetivo de que a final de 2023 firmen los gobiernos la creación del ERIC. Y con esto, digamos, se empezaría a tener ERIS, entidad propia, y a funcionar. Mientras tanto, por suerte, para la comunidad no estamos, aparte de la parte política, todo este rollo que os he estado contando, lo más interesante es que la parte científica, los servicios, los accesos y todas las actividades se han estado desarrollando en el marco de proyectos financiados por la Unión Europea. Y en este caso, el más reciente es Hyperion HS. Así que algunas de las cosas que os voy a contar ahora son, bueno, Hyperion, ERIS, podemos tomarlo, aunque no sean lo mismo, para este caso, para hablar de las oportunidades que se ofrecen para los jóvenes investigadores, o para no jóvenes investigadores, bueno, digamos que para cualquier investigador en este campo, pues hablaré indistintamente de los dos, de ERIS y de Hyperion. Y estas oportunidades que se ofrecen son fundamentalmente en estas 3 líneas, que voy a comentar rápidamente: la de acceso, la de formación y la de desarrollo profesional. El acceso, pues como infraestructura, ¿qué es? Es su principal objetivo, es ofrecer a cualquier investigador el acceso a estos servicios de estas 3 plataformas, más la 4ª de DigiLab cuando esté funcionando, incluyendo el acceso a los equipos, a estas técnicas, para poder dar respuesta a estas preguntas, para poder saber si el mercurio que tenemos es metálico o no metálico, para poder dar respuesta a estas cuestiones, si el espesor del barniz es tan o cual, utilizando el FixLab del rocasolano. Cualquier investigador va a poder acceder a esto. Ya no solo los investigadores propios de estas infraestructuras, sino cualquiera. Y cualquiera de vosotros, independientemente de la afiliación con la que esté. El objetivo que son... Estas infraestructuras son infraestructuras abiertas a cualquiera que presente un proyecto, porque son convocatorias competitivas, evidentemente los recursos son limitados, y se da el acceso a los mejores proyectos que se presenten en cada convocatoria. Entonces habrá convocatorias competitivas y a los mejores, estés en un museo, estés en una universidad, estés en un centro de investigación público de otro tipo, podrán acceder a esto. Si ya son privados, la cosa ya no es exactamente igual. Pero bueno, digamos, en cualquier sitio público vais a poder solicitarlo. Hasta que esto esté funcionando como ERIC, tenemos 2 vías distintas. Una de ellas es, os voy a explicar por qué. Una de ellas es la de acceso transnacional, que es la que se está financiando dentro de Hyperion HS. Este acceso transnacional significa que cualquier investigador español puede acceder a cualquier servicio de Hyperion, excepto los españoles. Es decir, hay que ir fuera de España. Paga Europa y entonces lo que quiere es movilidad, intercambio y estas cosas. Esto se estaba haciendo dentro de Hyperion HS, es financiado y gratuito para los usuarios. La cuestión aquí, la pega,
es que la última convocatoria que estaba prevista acaba de cerrar. Lo pongo entre paréntesis y os lo comento aquí, si no, no es solo para poner los dientes largos, porque se está viendo la posibilidad de que se extienda el proyecto y no se sabe si va a haber una convocatoria adicional. No se sabe, lo dejo aquí, es posible que no, pero por si acaso y tenéis interés, no dejéis de mirarlo en las próximas semanas, 2-3 meses. En caso de haberlo, sería pues dentro de unos 6 meses la siguiente convocatoria, con lo cual tendríais tiempo para preparar la solicitud. Y la otra opción, la otra vía que tenemos es la nacional. Y esta nacional es una vía nueva que estamos lanzando este año y también es pues casi primicia el anunciároslo aquí. Vamos a lanzar una convocatoria piloto del nodo nacional en la cual vamos a dar acceso a usuarios nacionales a las infraestructuras de los componentes de este nodo nacional, de estos que os he señalado antes. Esta está financiada por el CSIC y por los recursos propios de las entidades participantes. Y estamos trabajando, preparando la convocatoria, los detalles, el cómo, el cuánto, el cuándo y todas estas cositas, los papeles que hay que rellenar, cómo se va a evaluar y estas cosas. Esperamos de nuevo que esté publicado en unas semanas y os remito a la página web que tenéis ahí del nodo español, de eris.es, en la cual lo anunciaremos. Lo anunciaremos también, lo difundiremos por todos los canales y vías que tenemos, de la PTI, lo mandaremos también a toda la gente que estéis aquí, a los museos, por todos los canales que tenemos trataremos de difundirlo para que os enteréis todos de ello. ¿Qué se puede hacer? Pues muchas cosas. Allá depende, de nuevo, de vuestras preguntas. Y en función de cada pregunta habrá que buscar los equipos, las técnicas que pueden dar lugar a estas respuestas. Os traigo solamente un par de ejemplos de accesos que se han realizado en Hyperion. Podéis entrar en la página web de Hyperion HS y ver unas cuantas fichas de accesos que se han ido haciendo. Son bastante inspiradores, en muchos casos, para saber qué tipos de cosas se pueden hacer. Os traigo aquí solamente un par de ellos. Uno de ellos que he elegido es de Teresa Palomar, que ya conocéis, que fue un acceso, un MOLAB, solicitó el acceso a un MOLAB para estudiar unas vidrieras Art Nouveau en Portugal y solicitó el acceso a estos cuatro MOLABs que tenéis aquí, termografía, la interferometría, nunca sé cómo traducir esto, interferometría digital holográfica por patrón de moteado o algo así, sería una traducción de esto. Bueno, es un tema, es una técnica de interferometría, imagen hiperespectral y OCT, tomografía de coherencia óptica, que te permite medir espesores de capas transparentes y estas cosas. Y como veis, fijaros, tenemos Francia, Grecia, Italia y Polonia, en este caso, equipos que se desplazaron a Portugal para realizar los ensayos que habían acordado con Teresa. Y otro ejemplo, de este, si os interesa, pues le podréis preguntar seguramente a Teresa más. De este os puedo contar yo porque este es un MOLAB que hicimos nosotros. Aquí, como veis, la primera técnica que llevamos es la espectroscopía de impedancia electroquímica in situ. Ahí veis a mi compañera Blanca Ramírez realizando la evaluación de distintos recubrimientos para la protección de restos de aviones de la Segunda Guerra Mundial. En este caso es un resto de un ala de un Spitfire, y estaban estudiando distintos sistemas de recubrimiento para proteger. Pero bueno, pues fuimos nosotros, fueron dos OCTs distintos con distintas longitudes de onda, un equipo de mapping de microfluorescencia de rayos X y de FTIR por reflexión externa. Italia, de nuevo Italia, Reino Unido, Polonia, España. En cuanto a la formación, que es la otra vía o el otro recurso al que podéis acceder, estos dos se están haciendo diversas actividades, todas agrupadas dentro de esta etiqueta que hemos llamado HS Academy, Heritage Science Academy, y que se ha acuñado dentro de Hyperion, pero se mantendrá dentro de ERIS. Y ahora mismo está abierto la solicitud para participar en estas dos actividades, que son presenciales, que son un Doctoral School orientado sobre todo a pues gente de posgrado, estudiantes de máster, de doctorado o un poco más avanzada para presentar
pues, últimos avances científicos en los temas en los que trata. En este estaba enfocado sobre todo a patrimonio construido, y se celebrará en Eslovenia. Y la otra, que son los training camps, que son cursos prácticos en los cuales se hace demostración de las técnicas in situ sobre obras para que los usuarios puedan utilizarlo. Y estos están más enfocados a potenciales usuarios o solicitantes de los accesos. Echad un vistazo, están en la página de Hyperion, Hyperion HS, y ahí tenéis todos los enlaces y toda la información de cómo participar. Y luego, pues si nos cogen o os da pereza ir o lo que sea, o además de, que tampoco es excluyente, hay 2 series también de actividades de formación online agrupadas en las conferencias, serie de conferencias Current Topics in Heritage Science, que son enfocadas sobre todo a formación más de técnicas, en este caso es más teórica, claro, es online, sobre distintas técnicas y lo que se puede hacer y no se puede hacer, y luego una serie de webinars, de seminarios webs ya de una temática más variada, que, bueno, pues desde cosas, como veis aquí, sobre monitorización de ESFRIs hasta, pues, no sé, cosas más, de lo más variopinta. Y estos los tenéis el acceso, están grabados todos los anteriores. Si queréis suscribiros para que os manden la información, se os manda y se van anunciando y podéis acceder de manera libre y gratuita a todo esto. Y por último, para ir terminando ya, no quería dejar de mencionar esto del desarrollo profesional, que es una cosa un poco más intangible, pero que creo que es importante. Algunos aspectos en los que ERIS, lo que significa ERIS, la creación de una infraestructura de este tipo y lo que arrastra alrededor, son oportunidades que nos han ido dando a todos los que estamos trabajando en este tema, pero sobre todo para los más jóvenes, en aspectos como este que os decía, de fortalecimiento de la comunidad. El que seamos más gente trabajando en un mismo tema favorece el reconocimiento y favorece también que pueda haber movilidad, favorece que pueda haber contacto e interacción con colegas en las actividades, en los training camps, en la interacción cuando se hace un acceso, sea in situ o sea de otro tipo. La adquisición de conocimientos, bien en formación, como os he dicho, o también en esa interacción, en la participación, el trabajando dando un servicio, un acceso, aprendemos mucho todos, los que ofrecemos el servicio y al que se lo ofrecemos. Esa interacción que hay, los problemas que nos van surgiendo y cómo los resolvemos nos sirven para aprender mucho a todos y para seguir avanzando en este campo. Es un acceso y os da, por lo tanto, soporte para desarrollar vuestros proyectos. Podéis tener un proyecto en el que, oye, me gustaría hacer tal, estudiar esto, pero no tengo acceso al equipo, a la máquina o al expertise para analizarlo. El poder acceder a esta infraestructura os va a dar posibilidad de desarrollar estos proyectos profesionales vuestros que tengáis. Y por último, aunque sea quizás más limitado, las oportunidades de empleo también no es algo que se están generando más oportunidades, tanto en los proveedores de acceso como, digamos, en todo lo que va a arrastrar alrededor de todo esto. Termino con esto, ya me han encendido la lucecita roja, así que termino. Os dejo aquí mi correo electrónico. Os dejo también el correo electrónico de la coordinación de ERIS y os dejo la página web de ERIS, tanto de la infraestructura europea como la del nodo nacional. En ambas están enlazadas unas con otras. Se me ha olvidado poner aquí la de Hyperion, pero también si entráis, por ejemplo, a ver temas de formación dentro de la página de ERIS, si os interesa lo de las Training Camp o Doctoral School dentro de ERIS, vais a ver que tiene un link que os redirige a Hyperion, ¿vale? Y ahí lo vais a poder encontrar. Y con esto termino. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Dan muchas ganas de hacer muchas cosas. De eso se trata. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que nos ha contado Emilio? Voy. Siempre me pilláis arriba. Bueno, yo no soy europea, soy de Brasil y estaba aquí pensando, pero vivo hace mucho tiempo aquí, 5 años, ¿no? En Europa.
Y bueno, una persona como yo puedo aplicar para hacer una investigación en Europa, pero no soy europea, esa es mi duda. En estos proyectos, digamos, no se considera la nacionalidad de la persona, sino la institución a la que estás afiliada o donde estás trabajando. De hecho, bueno, pues Teresa estaba en Portugal, solicitó como portuguesa, digamos, el acceso. Así que sí, por supuesto, no hay limitaciones, digamos, por tu origen personal, sino en dónde estás trabajando. Entonces, si estás trabajando en una institución europea, puedes acceder. Luego diré también que en Hyperion hay un pequeño porcentaje y bajo ciertas condiciones que incluso de terceros países que no son europeos podían acceder. Pero bueno, ahí hay que leer la letra pequeña, digamos. Yo, como solicitante de no sé cuántos MOLABs y FixLabs, lo confesaré, he pedido 2 MOLABs y he participado en 2 FixLabs. Mi pregunta es, en el nuevo ERIS, ¿el acceso transnacional, como ahora soy portuguesa, y el nacional es a las mismas instituciones o está condicionada a que el nacional solo es a unas y el transnacional a otras? No, en ERIS desaparece esta diferenciación entre acceso transnacional y acceso nacional. Es decir, dentro de cuando ERIS esté funcionando, da lo mismo, podrás solicitar de tu país o de otros países. Sí que se puede mantener en algunos casos el acceso al nodo nacional y está previsto y está más o menos funcionando con más o menos desarrollo, dependiendo de los nodos nacionales, digamos un acceso puramente nacional. Lo que nosotros estamos planteando ahora, por ejemplo, para ERIS España, es algo, por ejemplo, que vienen haciendo ya en Italia, que con fondos nacionales financien el acceso a su nodo nacional. Aquí un pequeño matiz, no he querido entrar en ello porque, bueno, añade complejidad, digamos, un poco a la información, pero puede ser relevante por la pregunta que me has hecho. No todo el nodo nacional, no todo lo que compone un nodo nacional necesariamente va a ofrecer servicios a través de la infraestructura europea. Era esa la pregunta. Entonces, digamos que es un subconjunto de cada nodo nacional el que ofrecerá los servicios a través de la infraestructura europea. ¿Eso qué significa? Que tú probablemente podrás tener en un momento dado 2 vías de acceso, una vía nodo nacional, otra vía en la que podrás acceder solo a lo tuyo, a lo de tu país, y otra vía europea en la que podrás acceder a todo. Pero claro, si tú quieres acceder a Italia, tú como portuguesa quieres acceder a Italia, no vas a poder más que a través de la vía europea. Porque luego, además, los accesos nacionales ya van a depender de las circunstancias de todo tipo, de la coyuntura, de cómo se han formado, se organizan y funcionan cada nodo. Los italianos, por ejemplo, pues que para esto tienen más financiación, pues tienen convocatorias competitivas, están teniendo. Portugal las ha tenido también para algunos servicios. Polonia ha empezado, nosotros vamos a empezar a hacerlos. El Reino Unido, como van también muy por libre, pues el nodo nacional sí lo tiene muy suyo, muy potente. Pero depende de cada país. Vale, gracias. Yo solo comentar una cosita. Vale. Como usuaria, animo a todo el mundo a participar. O sea, no es tan difícil, aunque sea proyectos competitivos, teniendo un buen proyecto consigues una entrada. O sea, que si yo lo he conseguido, cualquiera puede conseguirlo en ese sentido. Pero sin menospreciar lo que hace Teresa, que es muy interesante, que ella misma se ha echado piedras encima. Mira, ahí sí me permites comentar una cosa. No hay que ir aquí es decir, no vais a ir a lo desconocido. Es decir, lo primero, hay servicios de apoyo, de acceso, es decir, tú tienes una idea y no sabes a cuál puedes escribes, hay un helpdesk, hay un correo de, oye, quiero hacer tal y no sé qué, no sé muy bien, y te dirán, pues, tal servicio, tal otro servicio. Se puede contactar directamente con los proveedores de acceso, es decir, de hecho nosotros, por ejemplo, algunos que hemos tenido directamente, oye, he visto que hacéis esto, ¿serviría? Estamos pensando en un proyecto para aquí. Y el propio proveedor de acceso te puede orientar en, mira, esto se puede hacer, no se puede hacer, hasta aquí, hasta allá, o vete a preguntar a otro sitio. O sea que asusta un poco, a lo mejor así, hablando además de cosas
grandilocuentes de infraestructuras europeas, con muchas siglas y estas cosas, pero de verdad que luego al final, debajo de todas esas siglas hay gente como nosotros que lo que quiere hacer es ciencia lo mejor posible. Nosotros. Claro, efectivamente. Y si les contactáis, generalmente la gente quiere pues eso, ayudar y hacer cosas con esto. Así que animaros de verdad, que no le tengáis, que no os dé miedo el intentarlo y contactar. Sí, hay personas majas después de todas estas siglas. Eso es real. Que somos siglas igualmente. Al Sí, final. somos Yo todos. soy TP totalmente. Todas siglas. ¿Scott quería decir algo o lo dejamos? Vale. Bueno, pues damos por concluido el día de hoy. Le damos las gracias otra vez a Emilio.